Hola, buen día, mi nombre es Said. El día de hoy en nuestro podcast hablaremos sobre la perspectiva de género, un tema complejo y bastante importante, porque es una realidad no lograda, especialmente en el contexto mexicano, donde normalizamos esta inequidad y tendemos a culpar a las víctimas en lugar de atenderlas y ayudarlas. Sabemos que es un tema principalmente social, el cual necesita tiempo, estrategias, reformas y cooperación de todos para lograr un país libre e igualitario, no solamente frente a la Constitución, sino en nuestra vida diaria. Hablando de mi experiencia como hombre, me es complicado profundizar en esta problemática, porque realmente no experimento este tipo de violencia. Además, la normalización donde un familiar o un amigo te persuaden sobre, oh, las mujeres y los hombres ya somos iguales ante la ley, no sé qué se quejan, oh, no sé qué marchan si ya estamos en las mismas condiciones. Poco a poco van construyendo un significado y es aceptado socialmente como correcto. En lo particular, por mi labor como docente, estoy obligado a ser crítico respecto al tema y no compartir del todo estos ideales. Pero aún así, ignoraba del tema bastante y no dimensionaba su verdadera repercusión. El autor, Eche Zahar, en un artículo publicado en Cielo, demuestra cómo este tipo de patrones se perpetúan a través del tiempo por procesos psicológicos sistemáticos, los cuales responsabilizan a las víctimas por violencias estructurales. A partir de la UCA, tuvo una perspectiva muy diferente al comprender que la mujer ante la ley tiene muchos derechos, los cuales han sido productos de incontables luchas sostenidas a lo largo del tiempo, que impulsaron todo este tipo de cambios sociales. Hoy en día lo vemos como algo normal, pero esto aún falta camino por recorrer, pues las mujeres siguen siendo violentadas, siendo un claro ejemplo de la igualdad de género sustantiva, que como menciona la Universidad Nacional Rosario Castellanos, no solo se trata de tener los mismos derechos plasmados en un papel y ante el Estado, sino que real y cotidianamente tanto mujeres como hombres vivamos las mismas oportunidades, sin miedo, con una sana convivencia y con comunidades justas para todos. Roman, en su artículo Violencia de género en espacios públicos, nos menciona los siguientes tipos. Violencia en espacios comunitarios, que se da en calles, parques, centros comerciales y espacios de tránsito público, la cual se caracteriza por ser ejercida frecuentemente por desconocidos. La violencia en el transporte público, la cual es ejercida en medios de transporte público como autobuses, metros y taxis, en el cual las mujeres experimentan acoso sexual que incluye tocamientos, comentarios sexuales explícitos y fotografías no consensuales. La violencia de género en el ámbito laboral, evidenciada en la solicitud de pruebas de embarazo como requisitos de contratación, salarios menores por igual trabajo, menos oportunidades de ascenso y despidos por embarazo o condiciones reproductivas. Violencia en el sistema educativo, presente en instituciones educativas que lejos de ser espacios seguros, reproducen y perpetúan violencia de género a través de múltiples mecanismos. Y por último, la violencia en espacios de recreación y servicio, evidente en los centros de diversión, espacios deportivos y de recreación. También constituyen escenarios donde se ejerce violencia de género. En el estado de Colima, la violencia de género en espacios públicos acecha en la noche, donde todos somos vulnerables, pero principalmente a las mujeres. El diario La Izquierda reporta que el mismo gobierno tiene como recomendación oficial en no salir solas de noche. Este tipo de situaciones impone barreras que obstaculizan sus derechos en diferentes ámbitos de sus vidas, enfrentando riesgos reales de agresión, hostigamiento o inclusive de desaparición. Para todo este tipo de violencia, se tienen marcos legales que van desde lo internacional a lo local. Los cimientos internacionales comenzaron hace más de 75 años con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, que estableció algo revolucionario para su época, mencionando que todos nacemos libres e iguales, sin importar si somos hombres o mujeres. Pero fue hasta 1954 que llegó la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, que fue algo nuevo, dándole voz a las mujeres, las cuales podían votar, ser elegidas y ocupar cargos públicos. Algo que suena obvio ahora, pero en esa época era algo revolucionario. El verdadero parteaguas llegó en 1979 con la CEDAW. Esta convención fue clara. La violencia contra las mujeres no solo lastima individualmente, sino que las mantiene subordinadas y les impide participar plenamente en la política. Aproximadamente 15 años después, en 1994, América Latina dio un paso gigantesco con la Convención Belém do Pará. Por primera vez se definió claramente qué es violencia de género.
como cualquier acción basada en el género que cause daño físico, sexual o psicológico, ya sea en casa o en la calle. Para el caso de la legislación mexicana se busca proteger a las mujeres frente a varias formas de violencia, ofreciendo medidas rápidas de protección y apoyos. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia es una norma federal que se centra en prevenir, atender y sancionar a la violencia contra las mujeres. Además, existen otras formas de protegerlas frente a la violencia, como el Código Penal Federal, la Ley General de Salud, que establece protocolos de atención a víctimas, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia de cada entidad federativa. Además, existen protocolos y acuerdos administrativos, por ejemplo, lineamientos de actuación policial y de servicio social, y programas públicos de apoyo y prevención impulsados por instituciones como el Instituto Nacional de las Mujeres y los gobiernos estatales. En Colima, desde 2008 tenemos una ley en contra de la discriminación y desde 2009 una ley de igualdad entre mujeres y hombres, empezando a construir esta protección antes que muchos estados. La Constitución mexicana es clara. Prohíbe toda discriminación por género y garantiza los mismos derechos humanos que establecen la Constitución Federal y los tratados internacionales. Ahora, ¿por qué es tan importante erradicar esta violencia? Hay 4 razones fundamentales que cualquier persona debe entender. Primera razón, dignidad humana. Tan fácil como que ninguna persona debe sufrir violencia por ser quien es. Segunda razón, democracia. Como menciona el Instituto Colimense de las Mujeres, las democracias paritarias requieren que las mujeres puedan ejercer la política sin violencias. Una democracia donde la mitad de la población vive con miedo no es una democracia completa. Tercera razón, pérdida de talento. La desigualdad de género provoca retraso. Cuando las mujeres no participan plenamente, perdemos talento, ideas y oportunidades de desarrollo. Cuarta razón, obligaciones legales. México ha firmado tratados internacionales y debe cumplirlos como el resto del mundo. Se trata de avanzar y garantizar una vida digna. Pero no solo basta con tener razones para erradicarlas, también se debe sancionar a aquellos individuos que ejerzan violencia de género que va desde lo leve hasta lo grave. Como faltas leves tenemos comentarios discriminatorios esporádicos, sancionándolo con amonestaciones y una capacitación obligatoria. Faltas graves, acceso sistemático u obstaculización del trabajo, sancionándolo con multas, suspensión temporal o posible cárcel. Y para faltas ya un poco más graves, tenemos violencia física, sexual, amenazas graves o inclusive el feminicidio, sancionándolo con cárcel y una pérdida permanente del derecho a formar parte de algún puesto político. También, conociendo los castigos, hay que saber que se tiene que reparar el daño, y esto incluye la atención médica y psicológica, la indemnización por daños y la garantía de que no vuelva a pasar. Ahora, ¿qué pasa cuando una mujer necesita ayuda? El Instituto Colimense de las Mujeres establece en su programa de igualdad de Estado su estrategia 1.4, que marca que se debe contar con protocolos de actuación y de ruta sobre la atención y servicios para las mujeres víctimas de violencia de género, que incluyen todas las instituciones. ¿Qué incluye este programa? Una atención integral que aborde lo médico, psicológico, jurídico y el trabajo social, la participación ministerial especializada, modelos integrales de atención por regiones y una articulación institucional para canalizar casos. Un estudio realizado en Sonora por Roman, Cubillas y Valdés documentó diferentes tipos de violencia en espacios públicos y sus rutas de atención. Para la violencia comunitaria debemos denunciar ante seguridad pública, tener atención médica inmediatamente, un acompañamiento psicológico y un seguimiento jurídico. Para la violencia laboral hay que hacer una denuncia interna en la institución, activación de protocolos empresariales, la intervención de autoridades laborales y medidas de protección en el trabajo. Para la violencia escolar se tiene que reportar a las autoridades educativas, activación de protocolos escolares, atención psicopedagógica y medidas disciplinarias. Freidenberg y Gilas nos mencionan que aunque existen marcos normativos sólidos, la implementación efectiva de protocolos y rutas de atención requiere coordinación interinstitucional, recursos suficientes y personal garantizado para tener una buena atención integral y efectiva a las víctimas de violencia de género. En Colima, con nuestros altos índices de violencia, no podemos darnos el lujo de tener un sistema de igualdad de género desactualizado.
Necesitamos el mejor sistema posible porque literalmente muchas vidas dependen de ello.